Bien, vamos a un pasaje que está en Proverbios 21:1. Ahí está, ese es. Vamos a comprender lo que dice este pasaje. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Así como se administra el agua siempre ha sido administrada por los gobernantes. Dios nos la da, pero los que nos gobiernan la administran. Le hacen cauces para que llegue a todas las personas, llegue el campo. Y la enseñanza es que así como se hace con el agua, dice que así está el corazón del rey, como el agua, en la mano de ¿quién? De Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Es decir, Dios domina el pensamiento de los gobernantes, tanto de los que hacen lo malo como de los que hacen lo bueno. En la historia del mundo vemos que el Señor siempre ha guiado a las naciones. Y lo que vemos es que su pueblo siempre ha sido guardado por Él. En cada generación, aunque ha habido gobiernos malvados, Dios siempre guarda al pueblo, a su pueblo como la niña de sus ojos. Aquí vemos la soberanía de Dios, entendiendo la soberanía de Dios como la jefatura máxima. Dios es soberano, nadie le puede decir por qué Él actúa u obra así. Y eso nos da confianza a nosotros de estar en el pacto de salvación que Él nos ha dado a través de Cristo, porque en Él viviremos siempre seguros. Oímos malas noticias, no te preocupes, estamos en Jesucristo. Amén. Y yo quiero hablarles en esta mañana, nosotros nos conectamos con los pasajes del antiguo pacto. ¿Qué pasó con los cautivos que fueron llevados a Babilonia? Pues hermanos, Dios les dijo 70 años iban a estar en Babilonia. Cumpliéndose los 70 años, Dios usa un gobierno, un gobernante, y pone en su corazón que permita, es más, ayude a todos estos que habían sido cautivos regresar a su tierra. Nos comenzamos con el último versículo, con los últimos versículos del segundo libro de las Crónicas, porque cuando vimos las Crónicas realmente ahí se queda, se van a la cautividad, pero hay una promesa inmediatamente, ¿verdad? Ahí, indudablemente que este libro lo escribió Esdras, del que vamos a hablar en la próxima enseñanza. Vayan ustedes al libro Segunda de Crónicas. De estos personajes de los cuales vamos a hablar ahora, se habla muy poco. O sea, casi no se enseña. Los mensajes de Ageo y Esdras son desconocidos para la mayoría de los cristianos. Y luego escuchar de Esdras, que debe de ser Esdras un modelo a seguir de cada uno de los que formamos la iglesia del Señor. Claro, el modelo de santidad es Jesucristo, pero debemos de imitar a esos hombres que tuvieron un llamado y como personas hicieron la obra que Dios les mandó a hacer. Y Esdras es un ejemplo. Yo diría que ustedes investiguen, busquen, estudien la vida de este personaje llamado Esdras. Esdras escribió este libro del que vamos a hablar, pero él aparece hasta el capítulo 7. Pero les doy una breve biografía de Esdras en cuanto a lo que él hizo. Él compiló toda la Biblia en el tiempo del cautiverio. Es decir, antes los judíos nunca tuvieron todos los escritos. Este hombre, Esdras, Dios lo usó para compilar, juntar, proteger todos los documentos y tener el Antiguo Testamento como lo conocemos ahora. Entre las cosas que hizo está el Salmo 119, que normalmente se le da la paternidad a David, pero no, fue Esdras el que escribió el Salmo 119. Entonces Esdras realmente es un símbolo de dedicación a Dios y de hacer la obra de Dios. No voy a hablar ahora de Esdras, sino decirles que él escribió el libro de Esdras. Él escribió la historia del pueblo. Él estuvo ya en Jerusalén como a los 40 años de que la primera cantidad de cautivos regresaban a su tierra a refundar Jerusalén y edificar el nuevo templo, es decir, el segundo templo, porque el primer templo, como ustedes se acuerdan, fue destruido por Nabucodonosor cuando fueron llevados cautivos. Pero Dios les dio una promesa que iban a regresar a los 70 años. Y son cosas que se cumplieron.
Si ustedes van aquí al segundo libro de Crónicas, vayan al versículo, desde el versículo 20, si ven, dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, es decir, de Nabucodonosor y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Cuál tierra reposó? Pues Jerusalén. Ahora ven ustedes lo que sigue en el versículo siguiente. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Es decir, váyase, regresen a Jerusalén, regresen a vivir, edifiquen su templo. Ahí termina el segundo libro de las Crónicas. Esdras empieza con el mismo pasaje. Váyanse al libro de Esdras, que está adelantito, y si van al capítulo 1, inmediatamente nos habla lo mismo que leímos en el segundo libro de las Crónicas. Dice el verso 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. No es que se haya convertido, sino en la biografía, Ciro era un hombre que creía en todos los dioses de las naciones, de todos quería la bendición. Así es que oye del Dios Todopoderoso, de los israelitas, y dice, bueno, edifiquen su casa, oren por mí, o sea, yo les voy a dar todo lo que necesiten, madera, les voy a dar salvoconductos, lo que ustedes necesiten. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 6, les voy a bosquejar de qué nos trata este pasaje. Pues ya hablamos del decreto y empieza el retorno. El capítulo 1 de Esdras nos habla del retorno de la gente que vendría de Babilonia. Venían aproximadamente 55,000 personas en la primera venida de esta gente. Es decir, menos del 5%, 10%. La mayoría de la gente se quedó en Babilonia, pero hubo gente que dijeron, no, debemos de ir a reedificar el templo. Dios despertó a la gente que tenía que ir, pero siempre se habla de un remanente es un pequeño grupo de una gran multitud. Cuando se fueron cautivos a Babilonia, a lo mejor se fue 1,000,000. ¿Cuántos regresan? Pues ni el 10%, como el 5%. Y encontramos en el capítulo 1, versículo 4, y dice, y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Verso 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces toda la gente dice que los patriarcas son los que dicen, hermanos, tenemos que ir a Jerusalén, vamos a edificar el templo, el Señor nos está abriendo las puertas. Hermanos, hubo mucho regocijo. Si hubiéramos estado ahí y hubiéramos estado esperando esta bendición, pues obviamente diríamos que bueno, vamos a regresar a la tierra donde vivimos, donde estuvimos. Y hermanos, pues sale toda una multitud, no rebasó los 60,000. El capítulo 2 nos habla de las familias. ¿Lo quieres leer en casa? No lo voy a leer aquí porque está hablando de cada uno de los nombres de los jefes de las casas paternas.
pero vete hasta el versículo 68, 65. Dice el 64, dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Verso 68, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificar en sitio. Es decir, llegan muy contentos, hermanos, pero la obra no es fácil. O sea, no es fácil. ¿Habían pasado cuántos años? 70. Ustedes ven aquí en Orizaba, tú bajas al centro y ves muchas casas abandonadas, no pocas, muchas casas que en un tiempo tuvieron un valor. Ahora el valor del terreno pues es un valor fuerte, pero están abandonadas, ya se cayeron las láminas, no las han pintado, se están cayendo los techos, creció la hierba dentro. ¿Y cuántos años tienen que están así? 20 años, cuando más 30, ¿no es así? Algunas tendrán 40, ahora imagínate 70 años. Cuando ellos llegan, tienen que enfrentar primero el cuadro de que pues, la ciudad está destruida, sus casas donde ellos vivían ya están ocupadas por los moradores que trajeron de Asiria. Entonces sí llegan a su tierra, pero tienen que establecerse. Y no dicen, yo viví en el primer cuadro. Dicen, bueno, si quieres vivir, pues ahí está la tierra, vete ahí está el Cerro del Borrego, mira, no vive nadie, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Está bien, aquí está la tierra, pero yo ya llegué. Así es que si quieres plantarte, pues ahí es el Cerro del Borrego, vete a Río Blanco, mira, también allá está la Cuesta del Mexicano, ¿verdad? Donde tú quieras ir. Entonces para ellos no era fácil, pero la misión era edificar el templo. Entonces empiezan con el trabajo. Lo más importante era la edificación ¿de qué? Del templo, porque la vida nacional, la vida de la nación giraba alrededor del culto al Señor, como debe de ser en nuestras vidas. Lo más importante para nosotros es el Señor, no es tu riqueza, ni es tu profesión, ni es nada aparte, ¿verdad? Lo más importante para nosotros que hemos encontrado la perla de gran precio es el Señor, amén, porque en Él está la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida, tiene la realización. Entonces ellos tienen ese anhelo de edificar el templo, porque era lo más importante. Y hermanos, tienen muchos deseos. Dios designa, ¿verdad?, a dos hombres importantes, el gobernador Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, y le dice, bueno, ustedes van a hacer la obra, ahí el que lleva el gobierno del pueblo y el que lleva la obra de religión o la obra de la oración, que era Josué, y se ponen a construir primeramente antes del templo un altar para ofrecer los sacrificios de animales. Eso lo hacen rapidísimo. Entonces se ve que eso les llevó unos 5 meses. Antes del año ya tenían hecho el altar, un altar para sacrificar los animales, y pues obviamente hacen los primeros sacrificios, están muy contentos. No era fácil, porque te digo, llegan a un lugar que Dios les había dado, pero tienen que reedificar. Lo más difícil es reedificar, eso es lo más difícil, porque en el caso del templo de Salomón ha sido el templo mejor edificado, se hizo con los materiales más excelentes y más costosos, con las mejores maderas. Salomón era tan rico que dijo, traigan marfil, traigan oro, plata, o sea, todo lo mejor. Así es que esa casa, el templo de Salomón, el que construyó Salomón, era un templo magnífico, que sobrepasa toda obra que pudiéramos conocer ahora. Entonces, cuando ellos llegan, tienen la meta de edificar un templo igual o parecido, porque dentro de este remanente vienen personas ya grandes que salieron cuando la cautividad. Entonces llegan viejitos de 80 años, 90 años y pues quieren ver cómo se reedifica el templo. Empiezan a construir. Y hermanos, ya tiran sus líneas y ponen la piedra del ángulo, dicen aquí va a quedar el lugar santísimo, el lugar santo, los atrios, y están trabajando, y vienen los pobladores, ¿no? ¿Qué están haciendo? No, pues construimos casa a nuestro Dios. Y ellos dicen,
Oye, pues qué bueno, nosotros nos unimos porque también nosotros